internacionales y nacionales que tenemos, y es por eso que desde el Colegio de Antropólogos de la región Puno y el Instituto Antropológico para el Desarrollo e Investigación IADI, nuevamente les damos las gracias por estar en el aula Meet y procederemos justo a presentar a nuestro ponente del día de hoy. El día de hoy presentamos al antropólogo Julio Ceballos Llana. Él es antropólogo por la Universidad Nacional del Altiplano de la ciudad de Puno. Él también es magíster, tiene una maestría en Relaciones Comunitarias y Resolución de Conflictos Sociales por la Universidad Nacional del Altiplano. Es egresado de la maestría en Gerencia Social por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Él cuenta con experiencia en el rubro minero y energético por más de 10 años y actualmente se desempeña como docente de pregrado y posgrado en la Universidad Nacional del Altiplano. Y también es consultor en el sector minero. Damos pase a la presentación respectiva que hemos realizado del antropólogo Julio Ceballos Llana, que hoy día nos acompaña con un tema muy importante para nosotros, que es las comunidades campesinas en el siglo XXI. Muy buenas noches, Julio. Bienvenido justo a este ciclo de conferencias que estamos realizando gracias al Colegio de Antropólogos de la región Puno y el IADI Perú. Bueno, no sé si se me escucha, ¿me confirman, por favor? Se escucha muy bien, Julio. Buenas noches. Ok, muchas gracias. Yamil, muchísimas gracias por la invitación al Instituto de Investigaciones también igualmente y al Colegio de Antropólogos de Puno, OCE Puno, también muchísimas gracias por esta invitación y en realidad agradecer por haber fomentado este pequeño espacio de conversación justamente en base al tema de la importancia de la tierra, ¿no? Es un tema muy apasionante, que siempre me marcó posturas tanto positivas como negativas, buenas, malas, dependiendo siempre del enfoque que vayamos a nosotros verlo. No sin antes de repente verlo siempre también con un tema de analizar qué está pasando con la tierra, ¿no? Estamos pasando una semana interesante acerca de lo que es el Día Mundial de la Tierra. Sin embargo, es preciso también mencionar, ¿no? Ya hay unas teorías que se han desarrollado anteriormente acerca de la situación de en qué vamos a ir a parar, ¿no? Posiblemente en caso de que nosotros continuemos depredando la naturaleza y el medio ambiente y todo eso, ¿no? Las teorías de Love, el tema de la teoría de la diosa Gaia, etcétera, ¿no? Agradecer a Yamil una vez más y a toda la población. Sé que hoy es viernes y como dicen, el cuerpo lo sabe. Solamente me queda compartir una pequeña experiencia acerca de las comunidades campesinas. He estado siguiendo muy atento a las exposiciones que realizaron los demás compañeros a lo largo de esta semana y con toda claridad, uno de ellos lo dijo claramente, no todos los pueblos originarios pues son iguales, ¿no? No todos los pueblos originarios son iguales. Hay ciertas características y ciertas peculiaridades que se distinguen unos a otros. Bueno, no cansarles más con esta pequeña introducción y una vez más recalco el agradecimiento por la invitación a Yamil por haber hecho este evento que creo que es justo y necesario para reflexionar algunos puntos, pero también ver la otra cara de la moneda. Ya, la otra cara de la moneda que está pasando con las comunidades campesinas. No estoy hablando de comunidades nativas, ojo, ¿no? Son cosas muy, muy diferentes. Lo que nos interesa a nosotros hoy es compartir un poco las experiencias de algunas comunidades, no solamente de Puno, sino de algunas otras regiones, y cuáles son las características que van teniendo estas comunidades, ¿no? Campesinas. El término comunidad, en realidad nosotros lo vamos a ir normando, conceptuando de manera cotidiana, ¿no? Comunidad puede ser un barrio, comunidad puede ser una localidad, una municipalidad, comunidad puede ser una fundación, ¿no? Cuando hablamos del tema de comunidad específicamente, tratamos siempre de ver un aspecto más ligado al tema de la estructura, digamos, de cómo se están comportando ciertos elementos sociales, ¿no? Ciertos elementos sociales que nos ayudan a entender, digamos, aspectos de la sociedad, ¿no? Una cárcel puede ser una comunidad, ¿no? No estoy diciendo comunidad campesina, sino una cárcel en sí, un campamento,
una acción religiosa. Lo que queda claro es que comunidad es como un aspecto social, existe, como un aspecto fenomenológico, está ahí plagado e impregnado en la sociedad. Pero también es interesante conocer el otro concepto, que es comunidad en sí, ¿no? ¿Qué es comunidad? Y comunidad desde un punto de vista más comunidad sociológico, antropológico, histórico, etcétera, denominado básicamente comunidad campesina. El origen de estas comunidades campesinas responden, ¿no es cierto?, a varias teorías que se han dado finalmente en el transcurso, digamos, de la evolución histórica, de que se ha ido plasmado cuál es la mejor que debería explicar. Una, de repente, es el tema de que las comunidades derivan de los ayllus. O sea, incluso es preincanato. Estuvieron siempre ahí y estarán siempre ahí. No son nuevas en el tema de sus formaciones. Y esa es la teoría hispanista, ¿no? Perdón, la teoría indigenista, que siempre estuvieron ahí. Y por otro lado, la teoría o la tesis hispanista que te dice, no, no, no. Las comunidades nacieron después de la llegada de los españoles, ¿no? Justamente a consecuencia de las reducciones o pueblos o común de indios que justamente juntaba la población a fin de que estos puedan ir pagando tributos, ¿no? Y a consecuencia de esto se va formando o se va forjando las comunidades, ¿no? Sin embargo, hay una tercera tesis que de repente es mucho más amigable y mucho más consensuada acerca del origen de las comunidades campesinas. Pues te dice de que en realidad las comunidades campesinas, ojo, no estoy hablando de comunidades nativas porque tienen otro tratamiento ellos, las comunidades nativas, campesinas, tienen un enfoque más híbrido. ¿Qué significa? Que en realidad es la fusión, el amalgama, ¿no? El juntamiento transcultural de los elementos tanto del enfoque incaico como del enfoque de la conquista. Pero lo que nos ayuda a entender claramente es de que hoy en día las comunidades campesinas tienen aspectos tanto de la cultura hispánica como también tiene aspectos de la cultura, digamos, local, propiamente dicho, ¿no? Es un interesante concepto que lo recoge el profesor José Matos, ¿no? En lo que es la indagación de este tema de las comunidades campesinas. Puede hacer que finalmente ninguna de las tesis te convenza. Ok, a mí tampoco como que no me convence mucho, pero por lo menos ya tenemos una tesis interesante, ¿no? Entonces, eso creo que es lo más resaltante, ¿no? Deberíamos de ir por ahí de repente partiendo un poquito de que efectivamente esta tercera tesis nos ayuda a entender que las comunidades han tenido un origen bien interesante históricamente, socialmente, y es más, podemos plasmarlo hoy en día como parte de un patrimonio de la sociedad. Históricamente, repito, antropológicamente, sociológicamente, el concepto está ahí, ¿ya? El origen de las comunidades están ahí. Sin embargo, también no debemos dejar de lado el aspecto jurídico, ¿ok? Y el aspecto jurídico te dice que sí, ¿ya? Yo como Estado protejo, fomento el tema de la identidad cultural de las comunidades campesinas y nativas y en cierta medida les doy autonomía en algunos aspectos administrativos, de justicia, y a la vez, ojo, como Estado te doy una propia ley. La ley, la 24656, es la Ley General de Comunidades Campesinas, ¿no? La Constitución que tenemos, muchos de ustedes saben que es del año 93. Nuestra Ley General de Comunidades Campesinas es del año 87, o sea, antes que se dé la Constitución. La Ley General de Comunidades Campesinas se dio con la anterior Constitución, ¿no? Y los elementos que tiene la ley, si ustedes lo pueden, no voy a leerlo todo completo, pero sí tiene unos elementos muy interesantes, que están grupo de personas, por vínculo ancestral, por vínculos sociales, económicos y culturales, por vínculos parentales, etc. Donde de repente reina la ayuda mutua, el gobierno democrático, bueno, y cosas como eso. ¿Ok? Muchos de estos artículos de esta ley ya están desfasadas, ¿ya? Lo que quiero decir es de que no necesariamente se aplican en la actualidad, pero la tienes ahí y es como que un poco chocante tocar este tipo de leyes porque no es una comunidad, ¿no? En el Perú tenemos más de 6.500 comunidades, por lo menos las identificadas, ¿ok? Nosotros proponemos
una pequeña definición corta, ¿ya? Y podemos decir de que las comunidades campesinas son el proceso histórico de un conjunto de familias, sean estos ayllus, reducciones o haciendas finalmente, ¿no? Que en algunas ocasiones suelen denominarse campesinos, ojo, y en otros no. Y les voy a decir por qué más adelante. ¿Ya? En otros aspectos, en otros contextos, que no es Puno, se denominan somos comuneros. En otros aspectos se denominan somos campesinos. Y en otros aspectos se denominan simplemente somos pobladores, ¿no? Entonces, tres categorías que de repente en que de alguna u otra forma encuentran o determinan el tema de esta definición de comunidad campesina, ¿no? Y que lógicamente están relacionados por lazos de parentesco. Si nosotros un poquito recordamos, yo provengo de la comunidad, ¿no? Siempre hay ese lazo de que todos son tíos, ¿no? Tío para aquí, tío para allá. Bueno, ¿no? Está presente ese tema. Y que de alguna u otra forma están estacionados en un territorio para poder satisfacer sus necesidades básicas, considerando el tema de los recursos, que ese es otro problema que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Y en donde prima, sí, una organización social, porque tienen las comunidades, no una, ¿ok? Tienen varias organizaciones sociales y varias formas estructurales que no necesariamente se repiten una de la otra. ¿Ok? Muy bien, avancemos. En el Perú, simplemente como un dato, tenemos más de 7.267 comunidades campesinas, pues ocupan casi 24 millones de hectáreas a lo largo de todo el territorio nacional, y sin lugar a dudas, Puno, digamos, es una de las regiones que cuenta con la mayor cantidad de comunidades campesinas, ellas de Cusco, Loreto, Ayacucho y otras que básicamente han sido identificadas por el Instituto de Bien Común, ¿no? Esto va a ir cambiando, no estoy diciendo que es el dato exacto, ojo. No estoy diciendo que es el dato exacto, ¿no? Pero sí, por lo menos nos acercan que la mayoría, por ejemplo, el IEBC, en este caso el censo del 2017, indica claramente que hay más de 6.532 comunidades, ¿no? Que se han podido identificar, y lo catalogan siempre a Puno como la primera región que alberga la mayor cantidad de comunidades campesinas. No solamente, ojo, no solamente es una cuestión de tener hectáreas, no solamente una cuestión de decir somos comunidad campesina, sino que también a consecuencia de esto se ha venido dando algunos problemas elementales, y de repente muchos lo conocemos, que es el tema de las tierras comunales. ¿Okay? En el tema de las tierras comunales es todo un tema de tratar de entender, ¿no? De que hay poblaciones, ¿no? Voy a denominar, o voy a usar esa categoría, poblaciones, ¿no? Que viven en comunidades, y que hay una cierta brecha entre ser posesionario o ser netamente propietario de una parcela de una comunidad. Sabemos que la misma ley general de comunidades campesinas dice que la comunidad es propietaria de todo el terreno, ¿no? Y en algunos casos lo administran de manera independiente, y en algunos casos lo administran de manera conjunta, no solamente en Puno, recalco, sino también en otras regiones. Existe, sin lugar a duda, de que el tema de la tierra ha estado presente con las comunidades campesinas. No es de ahorita el tema de las tierras comunales. El conflicto, la pelea, digamos, el dominio de los terrenos comunales no es de ahorita. Esto ya viene de años anteriores, ¿no? Y este tema del dominio de repente puede ser hasta de forma individual, múltiple, colectivo, etc. Y el conflicto de las tierras existe justamente por el tema de la parcelación. Hay comunidades campesinas, créanme, que ya no quieren ser comunidades. Ya no quieren ser comunidades. Y hay comunidades campesinas que de alguna forma se fortalecen el aspecto de su organización, ¿no? Justamente para ir en defensa de, principalmente, las industrias extractivas, ¿no? Entonces ahí vemos dos enfoques claramente, un tema, por un lado el tema de la propiedad y el Estado, o el Estado que da la protección a la propiedad comunal, y por otro lado finalmente el aspecto simbólico que se le da
a la tierra por parte de la población, ¿no? Creo encontrar, o creo haber por lo menos, compartiendo, digamos, un poco de experiencia, encontrar unos puntos adicionales acerca de las comunidades contemporáneas. La comunidad existe actualmente. De eso creo que no lo podemos negar. Más allá del tema de sus conflictos, más allá del tema de la tenencia de la tierra, etcétera, las comunidades existen. ¿Okay? Están ahí presentes. Sin embargo, debo recalcar que sí existe una debilidad organizacional. De repente, pues sería bueno citar es la comunidad campesina de Guayay, por ejemplo, en Pasco, ¿no? Que creo que es una de las mejores comunidades organizadas, por lo menos hasta ese punto de vista lo puedo decir. Si no es una, creo es una, si no es es una de las mejores organizadas. Colquijirca es otra también de las comunidades que están en Pasco, que tiene una muy buena organización comunal, pero tiene una pésima organización interna. Los ríos están presentes por diversos motivos, no solamente económicos, políticos, sociales, no, por diversos motivos. Entonces, eso ha ido, creo, no solamente pasando en ese tipo de comunidades, sino también en las comunidades de Puno. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante en el sentido de que la fragmentación que se tiene en diversas comunidades es bien fuerte, ¿no? El tema del gobierno local, o sea, muchas comunidades, son centros poblados que a la vez son distritos, ¿ya? ¿Y esto con qué afán? De repente, bien lo dijo María Isabel Remy, por un tema económico. Porque si yo paso de una categoría de comunidad, centro poblado y de centro poblado de repente a distrito, vos soy consciente de que voy a obtener un presupuesto para poder realizar diversas actividades en mi contexto, en mi localidad, en mi provincia, finalmente de repente en mi comunidad, ¿no? Propiamente dicho. La matiz va a ser la comunidad. En Junín, en Huancayo, hay comunidades madres, hay comunidades hijas y hay comunidades nietas, ¿no? Hay la comunidad A, dentro de la comunidad hay una pequeña comunidad, ¿no? Que de repente nosotros lo conocemos como anexos, pero existe y se denomina comunidad. Y eso es importante reconocerlo porque no todas las comunidades, ¿no? son iguales. No todas las comunidades son iguales. Por más comunidad que sea, por más comunidad indígena, por más comunidad quechua, aymara, etcétera, que sea, no son iguales. Y eso de repente nos ayuda a tener claramente de que existe aspectos importantes para diferenciar y sacarnos de la cabecita de que hay comunidades que, no, todos son iguales. Ah, no, que todos tienen junta directiva, todos tienen comités, etcétera. No. Cada comunidad tiene su peculiaridad. La idea de comunidad de repente es también ver el tema de sus miembros en un tema de vínculos, viéndolo el tema de su defensa de sus tierras, como de repente discursos simbólicos, idílicos, están presentes. Eso no creo que vaya a cambiar mucho. Están presentes ahí. ¿Ok? Pero lo que también sí debemos de tener en cuenta es que las comunidades campesinas están atravesando una crisis bien fuerte de funcionamiento y organización. Y lo vamos a ver por qué, porque tú tienes mayormente una comunidad campesina A, ¿no? Su junta directiva, su asamblea general, que es su máximo órgano, su junta directiva, sus comités, etcétera, pero más abajo ves que tienen un montón de comités que poco o nada sirven finalmente para una buena organización y un buen funcionamiento de las comunidades, ¿no? Y finalmente, pues no hay claridad respecto de cómo se vincula la comunidad con las estructuras políticas y el gobierno del Estado. Nosotros tenemos un artículo interesante que siempre está en boga de los antropólogos, el 149 de la Constitución, que nos ayuda a determinar que las comunidades campesinas, con el apoyo de las rondas campesinas, pueden administrar justicia, ¿no? Y se les da cierta independencia económica, administrativa, incluso hasta de administración de justicia. Sin embargo, todavía sigue existiendo esa separación, sigue existiendo ese divorcio, esa brecha entre ambas instituciones. Entonces, creo que muchas de las comunidades, sin temor a equivocarme, ¿no? están pasando por estas situaciones. Un tema de fraccionamiento, debilidad organizacional,
un tema de querer ampliar de comunidad, centro poblado y distrito, y los voy a demostrar por qué más adelante, porque hay distritos que son comunidades, hay comunidades que son distritos, hay comunidades que son centros poblados, ¿no? Y eso ha ayudado de repente a determinar esta evolución de comprender un poco más las comunidades en pleno siglo XXI. Yo tenía la concepción hace 15 años de que las comunidades eran únicas, ¿no? Ahora me doy cuenta que no. Las comunidades han ido evolucionando, han ido cambiando ciertos aspectos, elementos culturales que nos han ayudado de repente a integrarlos. Profesor José Matos decía que en un momento en realidad las comunidades deben ser denominadas como ya patrimonio de la nación, ¿no? No sabemos cuál vaya a ser el futuro, algunos dicen que posiblemente desaparezcan, otros dicen que no, van a estar presentes siempre toda la vida. Pero bueno, son cuestiones teóricas que se van a ir manejando y de repente discutiendo y van a estar siempre a la pareja como este tipo de eventos, ¿no? Que ese es el objetivo finalmente, expresar un poco más las experiencias que se van teniendo. La estructura organizacional de una comunidad campesina es interesante. ¿Ya? Si nosotros revisamos un poco el aspecto, digamos, más normativo, te dice de que la comunidad debe tener una asamblea general, ¿ya?, de delegados, y que la asamblea es su máxima autoridad en la organización. Lo que dice la asamblea debe cumplir el consejo directivo, ¿no? Porque la asamblea es dueño de todo, es amo y señor de todo. El consejo directivo, lógicamente integrado por los presidentes, secretarios, etcétera, ¿no?, son los órganos de ejecución. Y los consejos de vigilancia y el comité especializado en algún momento son órganos de soporte de estos consejos directivos. ¿Ok? Todo esto conforma el tema de la estructura organizacional. ¿Ok? Interesante, ¿no? Pero esta estructura organizacional no es única. Ya, no es única. Existe comunidades campesinas, ¿no?, en la cual tratan de sacar un poquito más de ventaja según el contexto donde se desarrolla. Oye, ¿existe una asamblea general comunera? Sí, sí existe. ¿Ok? Eco y vigilancia, guardabosques, guardabosque, comisión de asesoría y un comisario de bienes comunes. ¿Por qué? Justamente con la finalidad de que los terrenos comunales no se fragmenten, no se atomicen. ¿Y cuál es el objetivo de este tipo de comunidades? Tratar de que sobreviva tal cual es. Si la propiedad es 100 hectáreas, a todos pertenece a 100 hectáreas. No hay áreas determinadas. Ese es uno de los objetivos, por ejemplo, de este tipo de comunidades. Otro tipo de comunidades que por ejemplo, Ariana Araujo, ¿no?, en Tierras Desiguales, un libro interesante que publicó recientemente, ¿no? Bueno, te trata de hacer entender de que sí, hay una asamblea, no de comuneros, no, son de ciudadanos. Entonces. O sea, ya utiliza la categoría o deja de lado la categoría de comuneros, campesinos, no comuneros, simplemente son ciudadanos. Y hay un colectivo de coordinación comunitaria, que como que vendría a ser los órganos o la junta directiva, básicamente dicho. Y existen unidades, ¿no? 3 unidades importantes. La unidad de Contraloría Social del Consejo Comunal, la unidad ejecutiva y la unidad administrativa financiera, ¿no? Pero, oye, Juli, ¿dónde entra el tema de la junta directiva? ¿Dónde es el presidente? No sé. Bueno, el presidente, toda la junta directiva van a estar dentro del colectivo de coordinación comunitaria. Y no lo llaman junta directiva propiamente dicho. No lo llaman junta directiva. Entonces, ustedes se dan cuenta, hay otra manera de ver el tema de la comunidad. ¿Cuál es el objetivo de este tipo de comunidades que están presentes en Puno y en Ayacucho, por cierto? ¿Ya? Mayormente es la fragmentación de la comunidad. Ojo, así como una comunidad nace, también muere. Una comunidad no es perpetua en el tiempo. Una comunidad nace administrativamente, el Estado le da la facultad, muy bien, te reconozco, hoy en día serás denominada la comunidad campesina olvidados de Dios, ¿ok? Muy bien, mañana más tarde, si quieres te desintegras. A mí como Estado en realidad no me quita ni me suma mucho, pero estás por ahí, ¿ok? Muy bien.
Otra de las comunidades que también es una investigación interesante, parte de Cusco y Ayacucho, ¿no es cierto?, que hizo Ramón Pajuelo, y bueno, y sí, a mí me consta que sí, efectivamente hay ese tipo de comunidades, ¿no?, donde existe, más allá del tema de la asamblea, más allá de la junta directiva, más allá de los comités, existe un importante rol que le brindan a las rondas campesinas. No lo meten como una ala izquierda o derecha, no estoy hablando políticamente si es bueno, si es sendero, nada que ver de esas cosas, sino que está debajo de la Asamblea General de la Comunidad, y ello implica de que este comité de rondas campesinas no actúa de manera independiente, actúa en base a la normativa que se le puede dar la Asamblea General de la Comunidad, a pesar, ojo chicos, a pesar que las rondas campesinas tienen también un tratamiento legal aparte, ¿eh? Así como tiene la Ley General de Comunidades, también hay una ley de rondas campesinas, ¿no?, y nos ayudan a entender cuáles son los roles y funciones que mantienen este tipo de comunidades. Entonces, ya como para ir redondeando las ideas, ¿no?, vamos a ir encontrando una diversidad de derechos y de comuneros en estas tierras, entre comillas, comunales. Diversos derechos en el sentido de que, oye, a mí me pertenece esa tierra porque yo he nacido acá, ¿ya?, yo vivo acá, trabajo acá. Pero como también tenemos diversos derechos comunales en el sentido, oye, sí, pues yo he nacido acá, pero me he ido a Lima a trabajar por X motivos. ¿Qué derechos yo tengo a ese tema de esa comunidad? Algunos lo llaman, por ejemplo, los derechos de los residentes. Es como que yo dejo hipotecado mi terreno ahí, no se va a mover, pero yo me tengo que ir a trabajar. ¿Mis hijos tendrán derecho a ese terreno? ¿Mis nietos tendrán derecho a ese terreno? En algunos casos, sí, se respeta la herencia comunal. En otros casos, no. En Puno hay comunidades donde simplemente cuando ya se va y la asamblea dice simplemente que esa área pasa al control total de la comunidad, ¿no?, el comunero pierde ciertos derechos. Pierde ciertos derechos. No es, ojo, recalco nuevamente, no es en todas las comunidades, pero hay peculiaridades en ciertas comunidades que creo que hay que sacarlos también a la palestra y al tema de la discusión, porque entiendo que a veces cuando hablamos tocamos comunidad, ¿no?, y eso creo que hay muchos acá, muchos compañeros de las ciencias sociales, que pensamos que finalmente el tema de las comunidades es intocable. Tenemos ese paradigma, esa fusión de decir que no, las comunidades del término común, ¿no? Común, comunidad, bueno, para todos, ¿no? Eso es mentira. O sea, discúlpenme que sea un poco, he visto las ponencias de los demás compañeros que los respeto con mucho ímpetu, pero también la otra cara de la moneda es que hay comunidades que no quieren ser comunidades. Y la parcelación de tierras es justamente el motivo de que el gobierno da esa facultad para que se puedan ir dividiendo, porque, oye, yo soy Julio Ceballos, tengo 6 hijos, con mis 6 hijos tengo 20 hectáreas, ¿qué voy a hacer en 20 hectáreas? Es algo, de repente hasta, no sé si el término es adecuado, algo de locos, vivir en 20 hectáreas con 6 hijos, y es más, mis hijos tienen sus esposas. Las actividades económicas van cambiando. El tema de la migración se va fortaleciendo. ¿Quiénes quedan finalmente en las comunidades? Unas cuantas personas que mayormente son ya adultas. ¿Y cuándo regresan los residentes? Bueno, regresan los residentes finalmente cuando vemos que el terreno, por más una hectárea que sea, cobra un valor económico. Hace 20 años, disculpen, de repente un poco en serio, hace 30 años, no era importante el tema de la formalización de un terreno comunal. Hoy en día sí. Porque si yo quiero hacer una actividad como comunidad campesina, oye, tú no estás, como comunidad no estás fuera de las leyes del Estado. Tú quieres actuar, te formalizas. Hoy en día, las comunidades campesinas, en la mayoría, se encuentran registradas, formalmente inscritas. Y hasta ya tienen una plantilla de cómo hacer sus actas. De lo contrario, yo como Estado no te acepto, pues. No te acepto.
Pues vamos dando ciertos aspectos que de repente, oye, ¿qué pasa? O sea, ya no es que era el tema ancestral de los terrenos de los pueblos originarios, comunidades campesinas, no. O sea, hay aspectos en los cuales considero y he podido identificar, digamos, en estos pequeños, en esta pequeña experiencia en campo que pude tener, que ya hay comunidades que son bien rectas, su personal, sus cuadernos, su población, quiénes son comuneros calificados, quiénes no son comuneros calificados, quiénes son residentes, quiénes tienen voz, quiénes tienen voto, bien ordenados. Hace 30 años eso no interesaba. No interesaba. Y por ende, se va dando también un crecimiento demográfico. Un crecimiento demográfico que lamentablemente, vuelvo a recalcar, yo, Julio Ceballos, tengo 6 hijos con 20 hectáreas, y yo no sé, y de las 20 hectáreas son 10 son eriazas, yo no sé si me vayan a servir mucho finalmente esas tierras. No sé si me vayan a servir mucho. Bueno, las comunidades, vuelvo a recalcar, van creciendo demográficamente, el territorio no crece, las comunidades crecen. Antes una familia de repente podía tener a 3, 4, 6 hijos, podía tranquilamente vivir en 100 hectáreas, 200 hectáreas. Hoy en día ya tienes ya menor cantidad de hectareaje y tienes más cantidad de familia, ¿no? A pesar que hay lazos de parentesco, etcétera, lamentablemente no se llevan bien, empieza la migración, el terreno queda descampado, y bueno, los que vivirán ahí pues serán básicamente, digamos, las personas de mayor edad que van a tratar de conservar de alguna u otra forma sus elementos culturales, la cosmovisión, sus tradiciones, etcétera. ¿Ok? El incremento de los consumos de los recursos también justamente asciende. Hay nuevas ideas, los jóvenes migran, regresan con otro tipo de visión. Papá, tú no sabes esto, tú no sabes aquello. Oye, antes tú tenías simplemente un ojo de agua que te regaba unas cuantas hectáreas. Ahora yo, papá, empiezo a la universidad. Mira, te voy a enseñar qué es un riego por aspersión, qué es un riego por canaleta, qué es un riego por goteo. Existen y se van modificando aspectos. Así como finalmente nosotros adoptamos medidas también nuevas, ¿no? Elementos culturales nuevos, también dejamos de lado algunos elementos. O sea, eso no es nuevo. Muchos de nosotros de repente que hemos pisado una comunidad, hay cositas que nos han gustado y lo hemos adoptado. Muchos de nosotros que hemos salido de una comunidad, hay cositas que nos han gustado, lo hemos adoptado. Y hay cositas que de repente ya no me sirven en un nuevo contexto, lo que hago es dejarlo de lado. Esos son el tema de las nuevas formas de ver el tema de las comunidades. Lo que les decía hace un momento y termino con estos gráficos. Hay comunidades en Puno que todavía están íntegras, ¿de acuerdo? No son grandes en la mayoría de los casos. Tienen 417 hectáreas, en algunos casos en 500 hectáreas, por ahí tienen 600 hectáreas. Hay comunidades que todavía se conservan como una sola unidad económica comunal, ¿ya? No hay posesionarios, todos son usufructuarios, todos rotan cada cierto tiempo, pero también hay comunidades, ustedes pueden ver acá, ya parceladas. O sea, yo como comunero, yo como poblador, yo como campesino, reconozco que tengo un área determinada y ni mi vecino, ni fulanito, ni menganito no se van a meter acá. No se van a meter. ¿Ok? Así como existen este tipo de comunidades que en algún momento son precisas, amalgamadas, juntas, ¿no es cierto? Como también divididas, también existen comunidades fantasmas, ¿ok? Y este es un trabajo que recogimos, por ejemplo, de Amantaní. Porque tú vas y le dices a la comunidad, por ejemplo, ¿no? Quien sí era comunidad, quien no era comunidad, pero se catalogaba como comunidad, de repente algunos conocen Amantaní, es Incatiana. Tú llegas a Incatiana, ellos tienen una junta directiva comunal. Ellos se catalogan como comunidad campesina incatiana. Tienen su junta directiva, tienen su libro de padrón, su libro de actas, ahí están catalogados. Ya, y cuando tú les preguntas cuál es el terreno comunal, no hay terreno comunal. No estoy diciendo que sí o sí tiene que haber un terreno comunal, pero algo que una de las características que puede ser para identificar a los pueblos originarios, ¿no? Que es un nombre más bonito que se puede adoptar, indígena suena feo, es el tema del territorio.
No es que yo pertenezco a esta área. ¿Cuánto tiene? 120 metros cuadrados. Esta es mi casa, yo pertenezco acá y soy comunero. Puede ser, finalmente puede ser, tampoco digo que no. Ya puede ser. Sin embargo, a comparación de Incatiana con Sancayuni, es pues el otra cara de la moneda, ¿no? Sancayuni es comunidad. Su terreno, comunal. ¿Okay? Tú vas y buscas de repente los antecedentes de esta comunidad y te encuentras que efectivamente es un terreno comunal, ¿no? Un mismo contexto, chicos, diferentes realidades. A estos que no tienen un terreno se les llama, por literatura antropológica, jurídica, las comunidades fantasmas. ¿Ok? Así como también hay comunidades, como les dije, que son distritos. Comunidades que son, primero, son comunidades, son centros poblados y son distritos. O sea, las tres categorías están en un solo territorio. ¿Y es dable? Pues claro, claro que es dable. Claro que es dable. Y lo interesante, por ejemplo, en las comunidades del centro, de repente la mayoría de las comunidades del centro es que no existen posesionarios como sí lo tenemos en algunas comunidades de la región de Puno. Ya hay posesionarios fijos, ¿no? A comparación de este tipo de comunidades, ¿no? Este tipo de comunidades, en Huaraz, por ejemplo, que también estuvimos paseando por ahí, sí, pues, tú no encuentras ahí un posesionario fijo, ¿no? Sino, me pertenece a mí, que la comunidad no, o sea, todos es de todos. Todos rotan, todos pastean, no hay acá colindancias, no hay nada. Y su máxima autoridad sigue siendo la Asamblea General, ¿no? Finalmente, digamos, para redondear la idea, una de las comunidades que a mí más me llamó la atención fue en Andahuaylas, justamente, o sea, por la inmensidad que tenía el hectariaje, 16.000 hectáreas más o menos que tiene. Dentro de esta comunidad había pequeñas comunidades, ¿ya? No eran anexos, ¿verdad? Ellos se catalogan como comunidades. La comunidad campesina de Joshnitoro era la comunidad más grande que tenía, es una de las comunidades más grandes que tiene Andahuaylas. Y esta comunidad no se caracteriza por ser un terreno comunal. Se caracteriza porque dentro de esta comunidad hay centros poblados que vamos evolucionando, ¿no? O cambiando finalmente de estructura organizacional o organización política. Hay comunidades pequeñas, ¿no es cierto? Hay anexos y está propiamente dicha la comunidad grande. Esto de repente ha ayudado a que de alguna u otra forma, todas las comunidades campesinas en el Perú empiecen a ser un tema de formalización. ¿No quieres? Bueno, no te atiendo, te dirá el Estado. Sea bueno, sea malo la decisión, si no hay Estado, no hay comunidad. Entonces, creo que era la lógica que se maneja desde los años ya de 1920, que se reconoce por primera vez las comunidades indígenas, ni siquiera campesinas, indígenas, ¿no? Como decir, la formalización no solamente de sus predios, sino también de sus órganos de gobierno, sus juntas directivas, sus asambleas generales, sus transacciones, etc. Lo que antes yo conocía por costumbre, ¿no? ¿Dónde es tu terreno comunal? Ah, ya, ¿ves esa piedrita? Sí, de esa piedrita negrita, bajas por la blanquita, subes por el río, cruzas por el Zapito, saltas de la guayetita, hasta ahí es mi terreno. ¿No? Eso de lo que era costumbre, ahora se vuelve derecho. Y digo derecho porque ya las comunidades delimitan su territorio. Hay conflictos comunales, hay conflicto por tierras, y de repente son más fuertes las internas que las externas. Entonces todo esto nos hace ver que no es una comunidad la que tenemos en el Perú, son la diversidad de comunidades que tenemos y la diversidad de agentes culturales que manejan este tipo de comunidades. Bueno, espero haber compartido algo de la experiencia con los gráficos. Espero haber compartido un poquito de conocimientos y recorridos, que en el Perú no hay una sola comunidad, sino hay muchas comunidades. Y bueno, estamos creo que siempre ahí para
para poder conversar, ¿no? Muchas gracias a todos por su paciencia. Espero no aburrirlos o no les haya aburrido. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias. Ha sido interesante tu ponencia, ha estado muy didáctica y sobre todo también nos ha ayudado a comprender, ¿no?, lo que está pasando en las comunidades del siglo XXI. Bueno, en este momento yo los invito a que también puedan abrir sus micrófonos las personas o invitados o los participantes que deseen preguntar a nuestro ponente algo para que pueda aclararles o tal vez puedan tener alguna consulta. También la pueden escribir o también la pueden directamente formular. Los invito por favor a que puedan abrir su micrófono. Rubén Darío. Así es. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Muy buenas noches, agradecer por el evento. Y que no sea el último tampoco en el año. Les sugiero y les doy los ánimos para que este año también sea un año para poder aprovechar esto de la tecnología y felicitar al Colegio de Antropólogos por tener esa iniciativa, ¿no? De poder organizar este tipo de eventos. Colega Julio, muy buenas noches. Quería consultarle, más que todo desde su percepción, ¿no? Desde su experiencia, quería preguntarle, eh, ¿cuál sería tu opinión en pleno siglo XXI? ¿Cuál sería, más que todo, el motivo de ser o digamos, cuál sería el rol de la comunidad en el pleno siglo XXI de las comunidades urbanas? Te pongo el ejemplo, ¿no? Justo ayer estaba revisando un mapa de la comunidad de Yanamayo, acá en Puno, donde todo está ya dividido. Existe una urbanización ya, ¿no? Existen urbanizaciones habilitadas incluso por el municipio dentro de una comunidad. Entonces, ¿cuál sería tu opinión y cuál sería el rol en pleno siglo XXI de este tipo de comunidades? Gracias, Julio. Gracias, Rubén, por la pregunta. A ver, como habíamos dicho al principio, ¿no? En realidad, el término comunidad nosotros lo podemos utilizar de diversas formas, ¿no? No solamente como comunidad campesina propiamente dicho, y bien lo dijo Rubén, en el sentido de como una comunidad de repente más de barrio, una comunidad más artesanal, una comunidad de amigos, una comunidad de la facultad, etcétera, ¿no? Y el rol que vienen jugando, considero que principalmente es un tema de organización, puede ser por un tema, un fin político, un fin de seguridad, un fin económico en algunos casos. Recuerden que a veces hay pequeños, por ejemplo, un ejemplo les pongo de repente, no, para no escaparme mucho de la pregunta, lo ven, los pequeños guetos, ¿no? De los grupos LGTB, ellos son una comunidad, y cuando se organizan prácticamente ellos pueden barrer con ciertas actividades políticas y económicas, ¿no? Y eso no es nada, nada oculto, eso es algo muy abierto. Hay profesionales y intelectuales que son de este grupo digamos, de esta línea de guetos, pero que juegan un rol importante en el tema, digamos, de las decisiones, en algunos casos políticos y en algunos casos hasta económicos. En este caso, específicamente de los, digamos, de los barrios, de los contextos urbanos, ¿no? Considero, una opinión finalmente, el rol que juegan estos es para mantener una, no sé si en términos correctos, pero para satisfacer una necesidad, ¿no? Una necesidad de repente política, una necesidad económica, no sé, una necesidad de seguridad, etcétera. No son comunidades campesinas, ¿ah? Ojo, en algunos casos. ¿Ya? Los podemos determinar y catalogar como comunidades, ¿no? Comunidades en cuadros, etcétera, pero no como comunidades campesinas, ¿no? Entonces, la categoría que se pueden utilizar en los dos, comunidad campesina y comunidad de amigos, comunidad de barrios, comunidad de asociaciones, etcétera, es muy diferente, ¿no? En algunos casos no los reconoce la ley. En el tema de las comunidades campesinas tienen una legislación propia que las reconoce como tal y el Estado les da cierta autonomía para poder desenvolverse y hasta, en cierta medida, administrar rasgos de justicia, que es también todo un tema debatible, ¿no? Sobre todo acá en el sur del Perú. Entonces, creo que por ahí podría ser la respuesta, Rubén. Muchísimas gracias por la pregunta.
Es interesante por eso tener esas preguntas. ¿Quién quisiera también seguir preguntándose? Es el día de hoy donde pueden preguntar a nuestro ponente. A veces nos quedamos con las dudas, nos quedamos ahí y queremos a investigar más o saber más. Los invito a que puedan preguntar, porque a veces estamos ya también en el mundo virtual y qué mejor tener estas oportunidades para poder estar enlazados también con nuestros ponentes y ustedes como participantes. Yo tenía una pregunta, Julio. Cuando hablamos de comunidades campesinas ya del siglo XXI, también nos ayuda a tener un reflejo, ¿no? Hablamos de la parcelización, o sea, hay parcelas, las comunidades se están fragmentando. Y yo también en un trabajo de campo encontré que las comunidades para establecer, por ejemplo, ¿no? En este caso, presupuestos, o de repente en el distrito, no sé, para una obra, ellos acuden como comunidad, pero para tomar acuerdos ya los toman independientemente en base al grupo nuclear familiar. Entonces yo decía, claro, juegan a la parte jurídica que se tiene ya legalmente en las comunidades campesinas para tomar decisiones a mayor escala, pero a menor escala se sigue teniendo esta partición de la comunidad, ¿no? Porque ya me decían, el sector uno, en este caso, pongo un ejemplo, ¿no? Toma una decisión A, el sector 2 toma decisión B, pero él decía, pero son una comunidad. La comunidad solo debe tener un solo acuerdo. No, acá por sectores. Entonces también aparte de la comunidad existen sectores y luego existen las parcelas. Esa visión al futuro, ¿cómo ves, cómo avisoras este proceso que se va a dar en el futuro? Y luego, Paulina, le cederé la palabra. Sí, sí, Yamil, muchas gracias por la pregunta. Ese es un tema muy peculiar, ¿no? Cuando hacemos trabajo de campo, encontramos comunidades con el título tal cual, ¿no? Con checklist, comunidad, ¿no? Olvidados de Dios, listo. Pero te das cuenta después de que esta comunidad tiene pues sectores, ¿no? Y estos sectores responden a los núcleos familiares. Hay teorías, por ejemplo, la de Alejandro Díez, dice, ¿no? Que en realidad la comunidad en tal no existiría si no fuera por el caso de las familias, ¿no? Es algo interesante que maneja. Si no hay familia, no hay comunidad, dice Alejandro Díez. Pero eh, no sé si es atrevido el concepto que voy a dar o la opinión que voy a dar, es que yo tengo la idea de que en algún momento las comunidades van a llegar, no a desaparecer, pero sí a disminuir su presencia en los ámbitos políticos, económicos y sociales. Sobre todo por el tema de la fragmentación, ¿no? De la fragmentación de los terrenos que se tienen en su espacio. ¿Por qué? Porque eh, de repente muchas personas conocen Macusani, ¿no? Para ser un buen ganadero, tú debes de tener técnicamente 1 hectárea para una alpaca, ¿ok? Lo que implica que si tú tienes 100 hectáreas, debes tener 100 alpacas, ¿no? Es lo más óptimo que te recomiendan, ¿no es cierto? Sin embargo, lo que les ponía el ejemplo, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo con 20 hectáreas y si tengo 50 alpacas? O sea, ¿qué hago? Y tengo 6 hijos. Entonces, la tendencia, las comunidades tradicionales, por ejemplo, que hay en Huaraz, ¿no? Están tratando de persistir como comunidad, ¿no? Sin dar ningún cargo de posesión, de parcelación en estos casos. ¿No? O sea, no, somos comunidad y acá el terreno es de todos. No, no te pertenece a ti y a mí, no te pertenece a ti José, ni Diderot, ni Diana. O sea, pertenece a todos. Pero también hay comunidades, ¿no? Acá en Puno, por ejemplo, ya dejaron de lado el título de comunidad, ¿no? Ellos ya no quieren llamarse comunidad, así propia, con nombre propio, no quieren, pero ahora se han puesto el nombre de asociación, ¿no? O sea, de lo que eras comunidad campesina olvidados de Dios, ahora eres asociación olvidados de Dios, asociación productores olvidados de Dios, ¿no? Ojo, legalmente la comunidad sigue viva, ¿no? Pero socialmente esa comunidad va dejando de tener interés para ciertos aspectos económicos y políticos principalmente que se dan en la región, ¿no? Entonces creo que va a ser eso el camino, Yamil, ¿no? Creo que sí, es muy, no sé si es muy preocupante finalmente, porque también respondemos a ciertos contextos y a ciertos avances, ¿no? Que las nuevas necesidades del ser humano hacen que se cambien ciertos tipos de estructuras, comportamientos, y con la finalidad de satisfacer necesidades, ¿no?
Muchas gracias, Julio, por la respuesta. Damos el paso justo también a Diana Peralta Gómez para que pueda tomar la palabra y hacer la consulta respectiva o tal vez algún aporte. Gracias. Perdón, Yamil, gracias. Voy a hablar en nombre de Diana, aprovechando que estamos escuchando junto con ella. Voy a hacer uso de Julio este canal. César, buenas noches. ¿Qué tal, Yamil? ¿Qué tal, Julio? Estaba interesante la ponencia y justo hablaban de comunidades, ¿no? Primero felicitar a Julio César, mi tocayo, a Julio Ceballos, ¿no? Por el tema, ¿no? Y primero empezar por la pregunta que hacía Rubén. ¿Cuál es la característica de las comunidades que se encuentran cerca a las áreas urbanas o quizás ya las áreas urbanas están sobre estas comunidades, ¿no? Y se dan muchos casos, ¿no? Caso de la comunidad de Yanamayo, la comunidad de Jayuguaya, la comunidad de Huerta Guaraya, aquí en Puno. En Juliaca también, cerca al Puente Maravillas, también hay varias comunidades que ya prácticamente han sido urbanizadas, ¿no? Entonces, conversando ahí con los compañeros de la Oficina de Comunidades Campesinas, manifiestan de que la naturaleza de la comunidad campesina no se pierde, no se extingue, porque el Estado, a través de la Constitución y la Ley de Comunidades Campesinas, respalda la creación y la no extinción de las comunidades. Sin embargo, cuando las comunidades ya son invadidas por el tema urbano, pierden la naturaleza de comunidad campesina, ¿no? Porque una de las características de la comunidad campesina es que pues que mantengan actividades agropecuarias, ¿no? Llámese ganadería o agricultura, ¿no? Entonces, en este caso, de estas comunidades prácticamente ya se perdió, ¿no? Pero sin embargo siguen funcionando como comunidad, que también en algunos casos es aprovechable, porque estas comunidades cercanas a Puno, a Juliaca, en un presupuesto participativo se presenta con el nombre de esa comunidad, ¿no? Entonces, si bien es cierto, hacen uso de su condición legal, pero en una cierta parte estamos hablando de una persona ya pues sin un pie o sin una mano, ¿no? Prácticamente no está completa, ¿no? Pero sí, o sea, la ley los protege, o sea, no hay ninguna ley que diga que a partir de este punto se extingue la comunidad. O sea, la comunidad es perpetua, ¿no? Entonces, ahí redondeando la idea, como decía Julio, la comunidad campesina o las comunidades campesinas en el Perú son tan diversas en su dinámica y funcionamiento como es la diversidad del funcionamiento de una familia o de una persona, ¿no? Julio hablaba, esto creo que es la conclusión que yo también saco, o sea, es muy diversa. Por ejemplo, Julio hablaba de las comunidades fantasmas. Justo hoy estaba yendo a la comunidad de Chivay, José de la Puente, Chivay en Vila. También estábamos en la comunidad Jepa, ahí en Vila, que si bien es cierto, a iniciativa de algunos promotores, se crearon, promovieron la creación, salió la resolución de reconocimiento, al cabo de un año o menos de 6 meses, la comunidad deja de existir. Y ahora pues nos encontramos con parceleros que quieren buscar la formalización de esas tierras. Pero pues hay un impedimento de la formalización porque esos terrenos ya están destinados para la comunidad, ¿no? Entonces, ¿ahora cómo hacemos? Hay un entrampamiento. Los parceleros no pueden llegar a la formalización de sus tierras porque existe un antecedente de una comunidad, ¿no? Hay comunidades que quieren formalizarse, pero hay oposición. O sea, las comunidades son diversas, ¿no? Entonces, hay que entenderlas en ese sentido, ¿no? No hay que uniformizarlas, como decía Julio, ¿no? Hasta ahí mi aporte, muchas gracias. Gracias, Julio. Sí. Es interesante por eso también conocer, ¿no? Ese aporte, ¿no? Y bueno, también justo Julio César, antropólogo también, que bueno, está justo en el Ministerio de Agricultura, viendo el tema también de las comunidades, ¿no? Que tal vez por eso Julio Ceballos vamos a tener que hacer más eventos sobre este importante tema, ¿no? Porque la idea es que conozcamos también la realidad que se tiene en la actualidad. Pasamos ahora justo a Vanessa Larico, que también levantó la mano para que pueda abrir su micrófono y también pueda preguntar. Y luego el señor Juan Ticón. Vanessa, por favor. Muchas gracias, Yamil. Buenas noches a todos los colegas, buenas noches a colega Julio Ceballos.
Mi consulta era más que todo por unos detalles que uno se encuentra, ¿no?, en el campo, con las comunidades. El tema de qué tanto puede influir el Estado, más o menos, en el tema ese de, digamos, de darles a los comuneros la propiedad, ¿no? O sea, como decía, a través de instituciones como COFOPRI, de porque ellos varios en campaña, sobre todo he visto que candidatos han estado ofreciendo el tema de darles un título de propiedad a sus tierras, ¿no? Y lo que yo veo como una amenaza ya para que se extinga el tema del sentido de la comunidad, como dicen, ¿no? O sea, se está fragmentando. Entonces, ellos, y yo los veía a ellos muy animosos en eso de creerles en ese tema, ¿no?, de que van a tener sus títulos y que ellos ya no van a depender de la comunidad y lo van a poder vender o van a poder sacar préstamos, ¿no? Entonces, ¿qué tanto puede influir la comunidad el Estado en ese tema para que, o sea, los mismos comuneros, o sea, quieran hacer eso? O sea, me parece un riesgo, sobre todo también para la identidad que se pierde, ¿no? Y porque al estar fragmentado ya se pierden muchas cosas, muchos aspectos culturales, ¿no? Entonces yo quisiera saber eso, qué tanto es lo que puede influir, ¿no? Esa es mi consulta, gracias. Ok. Gracias por la pregunta, Vanessa. A ver, dos aspectos que bien lo resaltó Julio y también redondeando la pregunta que hace Vanessa. Yo estoy convencido de algo, ¿ya? Una comunidad nace y una comunidad desaparece, ¿ya? Física y legalmente. O sea, no lo digo porque me lo dijeron, ¿eh? O sea, me lo digo porque yo lo hice. O sea, hice nacer comunidades e hice desaparecer comunidades, ¿no? Porque recuerden, como les decía en momentos anteriores, si esta comunidad ya no quiere ser comunidad, recuerden que su máxima autoridad, que es la Asamblea General, y lo dice así su propia ley, si determina la fragmentación, la parcelación como tal, ¿de acuerdo? Esta es procedente, ¿ya? El Estado no le va a decir, oye, ¿sabes qué? No se junten, no se dividan, no, ¿ok? Ese es el primer paso que se puede dar con el tema de la atomización de las comunidades, ¿no? Pero con la atomización de los terrenos de las comunidades. Segundo paso, si la comunidad decide desaparecer, con nombre propio desaparecer y convertirse ya en parceleros, como dicen en un momento, va a haber ventajas y desventajas. Bien lo dijeron Julio y Vanessa. La ventaja va a ser que de repente yo pueda tener mayores condiciones económicas en base a esa propiedad, por diversas necesidades. O sea, por Dios, yo no entiendo a veces por qué a veces hay gente que dice que no, o sea, es terreno comunal, no importa que se mueran, pero es terreno comunal. No, no es eso. O sea, hay necesidades que se tienen que cubrir. Disculpen, esa es una opinión personal. Hay necesidades que se tienen que cubrir. Y el Estado no le va a decir, no te fragmentes, no te divides, no, a lo contrario. O sea, ustedes recuerdan lo que pasó, por ejemplo, en Macusani, en Pacaje, etcétera, comunidades que han tratado de dividirse, han tratado de salirse, en Lampa. Hay comunidades que han desaparecido. Entonces, para redondear la idea, desaparecen, ¿ya? Se dividen, como están viendo acá, esta comunidad, ¿no?, que es acá en la región de Puno, y acá uno tiene su terrenito, su lotecito, etcétera, y al final de cuentas lo que van a hacer es desaparecer esa inscripción, ¿no?, que está en una institución determinada del Estado, que es registros públicos. De lo que era una sola inscripción, va a desaparecer en 100 inscripciones. Así es simple. Entonces, yo sí estoy convencido. Nace una comunidad, muere una comunidad. El Estado, totalmente de acuerdo con lo que dice Julio, ¿no? El 89 te dice, el 89, que el Estado promueve la identidad cultural y que no sé qué, que no sé cuánto. Sí, pero recuerden que en el 79 le quitaron esta categoría, ¿no? Que el terreno comunal no podía parcelarse. Ahora no. Y su misma ley que dice claramente, ¿no? O sea,
con las 2/3 partes de la comunidad, o sea, con los comuneros calificados, con los 2/3 votos de los comuneros calificados, la comunidad hace lo que mejor le puede parecer con respecto a sus bienes. Dentro de eso, el tema de sus terrenos comunales. Entonces, yo no soy anticomunidad, pero tampoco soy pro comunidad. Y creo que varios acá que han hecho trabajo de campo, o sea, ven esas realidades. Muy bien, tú tienes 200 hectáreas, de las 200 hectáreas tienes 150 heriazos, te toca la punta del cerro. Oye, ¿qué vas a hacer con 50 hectáreas? O sea, encontremos un punto medio para decir que efectivamente sí, oye, creo que la mejor solución puede ser esta o aquella, ¿no? Pero a veces como que lo queremos condenar y como bien dijo Julio, ¿no? O sea, a veces unos, claro, hay otra categoría, ¿no? Muy bien, se fragmentan, se dividen, ¿no? Así en pequeñas parcelas, pero siguen con el nombre grande. No, somos comunidad para ciertas actividades, pero somos propietarios individuales para determinadas actividades. Eso se da, o sea, lo hemos visto, o sea, no es, Julio lo dijo claramente, en el tema de presupuesto participativo, en proyectos, en temas de apoyo, etcétera, se presentan como comunidad. Y cuando ya no les conviene, se quitan la máscara, se quitan el velo, y no, ya no somos comunidad, sino ahora somos propietarios individuales. ¿No? Se da esa categoría, se viene dando, y creo que nadie, por lo menos yo me atrevería a decir, los que han participado en este tipo de actividades en presupuesto público, etcétera, lo han visto, ¿no? Entonces, respondiendo y justamente rescatando el aporte de que hizo Julio, ¿no? Muchas gracias, Vanessa y Julio. Si continuamos con la pregunta o aporte también del señor Juan Ticona, por favor. Sí, doctor Julio, muy buenas noches. Felicitarlo por su ponencia que nos ilustra bastante sobre las comunidades en el siglo XXI. También hacerlo extensivo a los organizadores de este evento. Mi inquietud es la siguiente, doctor Julio. La ley se ha creado para que las comunidades puedan desarrollarse, tengan un desarrollo económico y administrativo. ¿Me podría ilustrar, doctor, qué comunidades han logrado este desarrollo económico social a la fecha? Y de no ser así, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué falta? ¿Qué problemas hay dentro de las comunidades que no puedan alcanzar este desarrollo económico y administrativo? Gracias, doctor. Ok, muchas gracias, Juan, por la pregunta. De manera concreta, y para ya no generarles mucho, en Puno yo conozco dos comunidades básicamente que están en el lado norte de Puno, de Juliaca hacia el lado norte, donde sí, específicamente han logrado ser comunidades empresarias. Entiendo de que una de ellas, a pesar que es una comunidad, vuelvo a recalcar, que es solamente de nombre, pero adentro ya están ya bien fragmentados, hacen todavía un trabajo en conjunto o en común. Y eso de repente nos ayuda a determinar que este tipo de comunidades sí han logrado prosperar económicamente, como por ejemplo con la producción de quesos, con la producción de leche, son una de las cuencas más grandes de acopiadoras de leche que están dentro de la provincia de Melgar, y en cierta medida sus pobladores, que son más o menos 60, los comuneros calificados, como ellos se denominan, y así se deben de denominar finalmente, ¿no? Reciben una pequeña utilidad de más o menos entre 3.000 a 5.000 soles anuales. Eso es bueno. La comunidad no desaparece, ellos siguen rescatando sus aspectos, sus elementos culturales, ¿no? Y eso de repente ha ayudado en cierta medida a que esta comunidad tampoco no se fragmente mucho, ¿no? Tienen bienes comunales, tienen ganados comunales, y de repente eso también ha hecho de que, digamos, no haya mucho divisionismo en este caso, ¿no? Son muy pocos, Juan. Te soy sincero, acá en Puno yo he visto, no es que conozca las 3.000 comunidades que hay en Puno, o las 1.000 comunidades que hay en Puno, perdón, pero sí por lo menos he tratado de, en donde he podido trabajar, siempre rescatar a ver qué aspectos pueden tenerse, ¿no? Y en algunos, más allá de los aspectos, más allá de los, ¿cómo se llama?, de las estructuras económicas que se puedan presentar en estas, minería, agricultura, gasifería, etcétera, se terminan dividiéndose, ¿no?
pero en muy pocas sí están bien consolidadas, ¿no? Por ahí sería más o menos la respuesta, Juan. Muchas gracias, Julio. También José Luis levantó la mano. Por favor, José Luis. Bueno, buenas noches, Yamil, ¿qué tal? ¿Cómo estás, José Luis? Julio, qué gusto verte después de mucho tiempo. Mi pregunta básicamente, Julio, era con respecto a la relación entre la comunidad y la gran minería, ¿no? Lo decía Julio, César también, ¿no? Hay un momento en que el Estado reconoce que se es comunidad campesina y es muy difícil perder esa categoría, ¿no? Y mi pregunta viene a que esta debilidad que tú mencionas en la organización de dicha comunidad, ¿la has visto o tiene que ver con zonas donde hay gran minería? Esa división, esas ansias por querer dividirse, ¿tiene que ver con eso? Esa es la pregunta, Julio. Gracias, José. Igualmente un gusto escucharte. Sí y no. O sea, ok, sí y no. En Huaraz, ¿de acuerdo? El área es comunal, no quieren dividirse. En Guayay, ¿de acuerdo? En Pasco es comunal, existe actividad minera, no a nivel de gran minería, pero sí a mediana minería, y no quieren dividirse, simplemente así, ¿no es cierto? Pero también hay ciudades o departamentos en las cuales, sí, acá, en este pequeña comunidad con más de 16.000 picas hectáreas, ¿no? A pesar que hay minería informal, ojo, informal, ¿no? Cada uno de los pequeños comuneros, cada una de las pequeñas comunidades que están insertos en esta gran comunidad, como les decía hace un momento, ¿no? En estas partes, por ejemplo, hay comunidades madres, hijas, nietas, incluso como la llaman, en este caso es uno de los ejemplos que pongo acá de Huachitoro, esta comunidad. Hay minería, ¿no? En algunos casos, las pequeñas comunidades se dividen y en algunos casos simplemente están como comunidad. Chaviña, que es una comunidad que está entre Puquio y Coracora, es una comunidad donde existe la minería ilegal, ni siquiera informal, ilegal. Pero es la misma comunidad la que realiza las actividades mineras, llámese exploración, explotación, cateo, etc. Son las mismas y no se han dividido. Entonces, no necesariamente me atrevería a decir que la actividad minera fomenta un tema de fragmentación o atomización parcelaria, ¿no? Sino que también a veces hay otros factores económicos, otros tipos de necesidades que lamentablemente hacen que las comunidades o los miembros de una comunidad empiecen a dividirse. Existe. Y dentro de ellos, uno de los pienso haber, o considero por lo menos haber identificado, es el factor económico familiar. Ese es un aspecto, en otras palabras, oye, tienes que chambear para comer. ¿Ya? Si no chambeas para comer, ¿con qué viven tus hijos finalmente? ¿No? Entonces, en algunos aspectos se da esto, como en otros aspectos también simplemente está bien cerrado y no necesariamente se deciden dividirse, ¿no? Eso sería mi respuesta a José. Gracias. Bueno, ¿alguien más que quisiera preguntar o de repente aportar? Ya en esta parte final, por favor. Sí, por favor, Julio César. Gracias. Quizás caigo muy espeso. Quizás ya lo he dicho ya Julio Ceballos, y con la pregunta que hacía la compañera Vanessa, ¿no? O sea, antes, y quizás Julio ya le ha dicho, disculpen,
el Estado promovía la inclusión y la participación de las comunidades campesinas en las políticas del Estado. Había un programa que decía ahí, hablemos de presidente a presidente. Es decir, antes todos los proyectos estaban dirigidos para la comunidad, incluso dentro de la junta directiva, había un cargo, aparte de presidente, vicepresidente, tesorero, secretario, había un cargo de capataz dentro de la junta directiva, que se encargaba de relacionar a los proyectos que venían del Estado, ya sea de canales, construcción de puentes, y que la comunidad se encargaba de manejarlo. Y esto retribuía el Estado con dinero y parte de alimentos, ¿no? En la actualidad, las políticas del mismo Estado hacia las comunidades es que quizás, entre comillas, es de dividir, porque todos los proyectos que vienen para las comunidades o dentro de las comunidades, pues están dirigidos más a la familia que a la propia comunidad, es decir, a la junta directiva ni siquiera se le da importancia, ¿no? Por ejemplo, hablemos de viviendas rurales. Viviendas rurales no va a consultar al presidente si se puede ejecutar o no, o cómo podemos ejecutar estas viviendas rurales en conjunto. Al contrario, crean una organización que es un núcleo ejecutor paralela a la junta directiva de la comunidad y dentro de comunidades campesinas. Correcto, sí. Lo mismo sucede en muchos casos de los proyectos de agua y saneamiento. También crean núcleos ejecutorios y aparte que crean una organización que es la JAS a lo largo y que compiten, ¿no? con la presidencia, con la junta directiva de la comunidad. Sí. Aparte de eso, se han entrado centros poblados, tenientes gobernadores, alcaldes de centros poblados. O sea, prácticamente el contexto actual moderno en que vivimos en la actualidad y las políticas, los proyectos han dejado de lado a la comunidad, ¿no? O sea, hay un mire de reojo a las comunidades, ¿no? Por parte del Estado, ¿no? Entonces es un aporte que quizás también desde ese lado, desde ese enfoque, nos ayuda a contextualizar, ¿no? La vigencia de las diversas dinámicas de cada comunidad, ¿no? Gracias, estoy más, chao. Totalmente cierto, gracias Julio, sí. Gracias Julio. Y bueno, Rubén también, para terminar esta conferencia. Para terminar, sí, es que estaba muy interesante el tema, la verdad que siempre me ha apasionado el tema comunal y ahora que he tenido la oportunidad de poder asistir a este curso, quiero sacarme esta espinita. Desde tu punto de vista, Julio, y desde el punto de vista legal también, ¿crees que sería prudente promover una reforma comunal y sincerar o clasificar a las comunidades desde sus características y desde su diversidad mismo, ¿no? Que hoy lo hemos podido ver, ¿no? ¿Tú crees que podría ser prudente hacer una reforma comunal en estos tiempos y clasificarlas a las comunidades? Rubén, gracias por la pregunta. En realidad, no sé, a ver, dos cosas importantes. Creo que todos concordamos en ese sentido de que las comunidades son diversas, ¿no? Incluso me hacía recordar Julio, en algunos departamentos, ¿no? Debajo del presidente, o sea, aparte debajo de la junta directiva, está un personaje que se llama el bastonero, ¿no? Quien dirige las reuniones, quien tiene autonomía, tiene poder, ¿no? Y en algunos casos simplemente existen comunidades, como ya lo dijimos, de pantalla. Una reforma estructural del terreno comunal a estas alturas va a tener siempre su pro y su contra, ¿no? Dependiendo a quién, o una reforma agraria, como le dice justamente Julio, va a depender a quién en realidad vayas a determinar los aspectos o imponer los impactos económicos de esta reforma, ¿no? Yo no me atrevería, por ejemplo, a hacer una reforma en la comunidad de San Miguel de Purucuta, ¿no? Porque esta comunidad vive de esa tierra, ¿no? Vive. O sea, esa tierra es su sustento, su sostén económico, no solamente para las como 40 y picos familias que están, creo, por ahí, no, sino para las familias y para los demás miembros de esa comunidad que existen, que no necesariamente en algunos casos son comuneros. Cosa diferente sería, y bueno, y por ende lo aprovechan muy bien, ¿no? A través de su JAS, etcétera, como bien lo explicó Julio,
el tema de sus recursos, ¿no? Por eso que yo planteaba un pequeño concepto así como modo resumen, ¿no? O sea, comunidad, sí, pues tienen que saber aprovechar sus recursos, tienen una organización social y una forma estructural, pero que no es una semejante a la otra. Yo recuerdo bastante a unos sociólogos que decían, sin ofenderles, y en caso hubiera acá, ¿no? Decían, no, las comunidades aymaras son iguales y las quichas son iguales. No, no es eso, no es eso. Y yo, respondiendo a la pregunta, ya habría que ver, en realidad, ¿no? ¿A qué tipo de comunidades teníamos que impactar para hacer una reforma? Porque si hay comunidades que son, con el debido respeto, son comunidades, mantienen sus elementos culturales y se respetan como comunidad, ¿no? Y eso a mí me alegra bastante, porque tú ves ahí, sí, efectivamente, esa comunidad sabe qué es el término de comunidad campesina. Pero aquella comunidad solamente sabe sacar plata al Estado, sabe formar su núcleo ejecutor, y para unas cosas son comuneros y para otras cosas son propietarios individuales, ¿no? Entonces, había que medir las consecuencias, Rubén. Para unas cosas sí, y para algunas cosas no. Para unas comunidades sí, y para unas comunidades no. Eso sería más o menos mi respuesta. Gracias por la pregunta. Bueno, hemos llegado a la parte final. Muchísimas gracias, Julio Ceballos, antropólogo de profesión. También, bueno, ejerce diversos cargos, ahora no solo en la universidad, sino también en instituciones públicas y privadas. Ha sido interesante poder escucharte y sobre todo también poder conversar, ¿no? Porque eso es lo que queremos, un diálogo que podamos interactuar todos, ¿no? Desde donde estemos. Vamos a continuar con este tema porque de verdad es un tema muy interesante para todos. Creo que es momento también de que nosotros como antropólogos podamos empezar también a dar a conocer nuestros puntos de vista y más que todo para las instituciones, ¿no? Donde muchas veces carecen de antropólogos. Y bueno, tampoco desmero a las otras profesiones, pero justo también hay que unificar las profesiones, hay que ser también una visión intercultural, ¿no? De reconocernos y conocer también quiénes somos y hacia dónde estamos yendo. Bueno, en la parte final, Julio, te escriben acá, muchísimas gracias, también dice Roberto Carlos, muy buenas noches, muchísimas gracias, también acá, muchísimas gracias la doctora Dora Alicia, que ha estado desde México, y también, bueno, ha estado durante el lunes, ha estado exponiendo, y hemos tenido durante toda esta semana todo el proceso que hemos podido tener. También acá Luis Manrique, dicen buenas noches, magnífica ponencia, doctor Julio, felicitaciones a usted y a los organizadores, muchísimas gracias. Y en la parte final, bueno, los invito para que en la última parte, por favor, Julio, aunque como último Gilmer Urtiaga nos pide la palabra, bueno, algo cortito, por favor, para que podamos concluir, por favor. Gilmer. Bueno, ante todo, muy buenas noches y bueno, está interesante lo que ustedes estaban planteando, ¿no? Quien les comenta, los trabajadores del Ministerio de Vivienda, igual el área de saneamiento, ¿no? Donde nosotros trabajamos con las áreas, lo que ustedes dicen, ¿no? Justamente están a veces las comunidades, yo he estado tocando en el campo bastantes veces, porque las comunidades también tienen apoyos, pero distintas instituciones, ¿no? Organismos que también son apoyados por el gobierno, pero no todas, ¿no? Siempre hay comunidades que están de la mano, a veces también con todos los proyectos que se da, por ejemplo, caso en el PNVR, caso de irrigación, caso de agricultura, no hay bastantes, hasta el SENAS incluso intervienen también, ¿no? Entonces las comunidades, generalmente la única diferencia de esas dos es en el trato de la HAS nada más, o sea, no cumplirían las mismas funciones con el resto de lo que hacen la comunidad, ¿no? Porque siempre se les da el apoyo, ¿no? Yo he visto, cuando van a hacer el Programa Nacional de Vivienda Rural, ¿qué pasa, no? La comunidad está ahí, ¿no? ¿Quiénes son los que van a estar llevando este proyecto? ¿O quiénes se van a encargar? ¿O quiénes se van a beneficiar del proyecto, no? A las comunidades también se les da, yo he visto para trabajo en irrigación también se les da. Después también se he visto que les dan en agricultura, tanto para sembríos y todo eso, ¿no? Igual en Senasa para preparar en productos lácteos y todo eso, junto con ovinos, vacunos también. En algunas comunidades he visto que se trabaja hacia el 100%. La única diferencia, como les digo, es la del área de saneamiento, en el cual yo también soy especialista en esa área, donde no se puede tocar porque son rubros muy distintos, ¿no?
tienen que irse diferentes, de diferente manera, porque no puede llevarlo la comunidad exactamente, ¿no? Y muchas veces he visto proyectos en el cual lo ha llevado la comunidad, pero no se ha llegado a manejar bien. Y ha habido bastantes problemas con eso. Es por eso que lo han separado, ¿no? A través de las UNAS para poder generar y que otros miembros puedan ser parte de la HAS y no esté junto incluido en la comunidad, ¿no? Por eso es muy aparte que se lleva la HAS, solamente la HAS, ¿no? Porque es una junta administradora de agua y es muy diferente llevarlo en la comunidad, no cumplen los mismos requisitos a veces, por esos problemas también lo han sacado, ¿no? Entonces se separa en algún momento, sí se separa por ese detalle nada más, ¿no? Porque tiene que ser administrado por otros, ¿no? No puede administrado tampoco la comunidad porque se les complica a veces bastante porque hay bastantes proyectos, ¿no? Esa es una acotación que quería dar de repente en algunas organizaciones comunales que como algunas también han desaparecido, así como también HAS, que han desaparecido, ¿no? Bastantes de los pueblos que ya no están, ¿no? De repente es por cambios a la ciudad, XX motivos, ya no viven, se van a otro lado y desaparecen, ¿no? Hay unos cuantos, unos tres, y a veces los proyectos no llegan para beneficiar a ninguno, ¿no? A través del gobierno, son pocos y para eso se tiene que organizar bastante gente, ¿no? No muchos, ¿no? Entonces, de alguna manera, ese es un aporte que quisiera dar, ¿no? Que se me ha quedaba una duda de lo que estaban hablando, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, Gilmer. Definitivamente es importante por eso escucharlos. Tienes toda la razón. Y no solamente a veces podemos verlo superficialmente a las comunidades, ¿no? Muchos que hemos hecho investigaciones en las comunidades y también las mismas personas que viven en las comunidades, ¿no? Siempre hay que escucharlos, vamos a empezar a invitarlos también, porque en el ciclo, este es el primer ciclo que hemos realizado durante, bueno, toda esta semana, por el Día Mundial de la Madre Tierra, ¿no? Que ha sido el día de ayer, y que bueno, seguimos hasta el día de mañana con este ciclo. Gracias, doctor Julio, justo por su correo, para quien quiera también poder comunicarse, poder consultarle para sus investigaciones. Su correo electrónico es juliosella@gmail.com. Y en la parte final, Frank Ayamamani nos dice, dependiendo también del acuerdo de los beneficiarios, ejemplo PNBR, y por ese lado que se trabaja con núcleos ejecutores. Exactamente. Las comunidades campesinas anteriormente también siempre han trabajado con núcleos ejecutores, ¿no? No solamente desde FONCODES, que es una experiencia muy maravillosa, y también ONGs como CARE, ONGs también, bueno, en este caso el Estado, ¿no? También como PRONAMACH. Se ha visto el trabajo con comunidades, ¿no? Y siempre, por ejemplo, desde pequeño yo he visto, por ejemplo, es el trabajo de los núcleos ejecutores que con el tiempo han ido cambiando, ¿no? Las generaciones cambian en las comunidades campesinas y a veces yo llego otra vez a esas comunidades donde a veces ni siquiera había agua y se les ponía un pozo, y en esa época para ellos poner un pozo, tener agua potable, en este caso enseñarles a clorificar el agua, era algo valioso y que poco a poco ha cambiado. Ahora la realidad uno va y esos pozos ya están olvidados porque ahora ya, bueno, hay canales de regadíos, ya tenemos, ¿no? Los proyectos también macros para poder llevar agua a las comunidades, y eso nos ha llevado a una reflexión profunda, ¿no? Si antes la unidad estaba presente en las comunidades, pues ahora también tenemos que fomentar esa unidad en las nuevas generaciones, porque todos hemos venido de una comunidad. La migración ha sido constante a las ciudades y personalmente, por ejemplo, podemos decir que el estudio de nuestros vínculos de parentesco siempre han sido las comunidades, y esto nos va a ayudar a nosotros a poder también tener una visión a largo plazo en las investigaciones que realizaremos en el futuro. En la parte final, doctor Julio, las palabras finales de este importante día que hemos tenido sobre este tema de las comunidades campesinas en el siglo XXI. Ha sido muy interesante y sobre todo también agradecerles a todos los participantes por sus preguntas, sus aportes y sobre todo por estar presentes en el aula MIT. Las palabras finales, por favor, doctor. Perdón, estaba con el micrófono. Bueno, sí, no, muchísimas gracias al colegio, muchísimas gracias al instituto y a mí y a todo el equipo logístico que ha hecho este evento, ha desarrollado este evento durante toda esta semana. Y nada, simplemente pedirles siempre que siempre estén ahí en constante miramiento, en constante investigación acerca de lo que
vaya a pasar finalmente con este tipo de instituciones, ¿no? Estamos hablando de comunidades campesinas, ¿no? Imagínense qué es lo que puede estar pasando con las comunidades nativas, con los pueblos originarios, digamos, no contactados o en contacto inicial, que posiblemente también vayan a tener otro tipo de tratamiento, ¿no? Nada, una vez más, agradecer a todo el equipo y a mí, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, así como siempre se dice, ¿no? Finalmente son opiniones personales y lo que se busca es respetar siempre, ¿no? Toda la diversidad de opiniones que se puedan tener. Muchas gracias, Yamil, muchas gracias a todos por la paciencia, espero que no haberles aburrido y más bien gracias por toda la participación de cada uno de ustedes y sus aportes. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, definitivamente tenemos todavía muchísimo por conversar y bueno, sí, pues las comunidades todavía se mantienen, es porque justo hay agua, ¿no? Y porque el agua es vital y nosotros somos parte, 75% agua, por eso les hacía la reflexión, ¿no? De lo que yo desde niño he trabajado con comunidades campesinas, viendo justo con mis padres, viendo todo este desarrollo que se ha tenido y bueno, ¿no? También la migración, ¿no? De las comunidades, lo que dice acá Hilmer, ¿no? Es importante en función a ver también cómo es el trabajo, ¿no? Que se viene realizando también de los proyectos nacionales, ¿no? Para crear más proyectos de agua, porque el agua es vida y es importante siempre. Sí, de verdad, Gilmer, tu aporte es muy interesante y también queremos ver, ¿no? Bueno, lo decimos, Julio César, doctor, por los grados, ¿no? A veces que estamos, ¿no? Bueno, asumiendo, pero nosotros somos antropólogos y siempre trabajamos con las comunidades, trabajamos, nuestro vínculo está muy interno dentro de los procesos de investigación y a veces nosotros mismos en la ciudad de repente también estamos viendo nuevos cambios sociales y políticos, ¿no? Eso sí, justo vamos a empezar también a investigar eso en el área urbana. Hay comunidades tan cercanas como las que han hablado hoy día de Yanamayo y Jaliwaya y nos queda mucho por hacer. Muchísimas gracias a todos ustedes, estimados participantes. Los invitamos el día de mañana, ya para terminar este primer ciclo. Mañana expone el arquitecto Ronald Marín. Él va a exponer el tema la importancia del CIRA en proyectos de habilitaciones urbanas y de infraestructura. El CIRA, como ustedes saben, es el certificado de inexistencia de restos arqueológicos y nosotros tenemos que conocer también cómo es esta importancia que tiene el CIRA dentro de estos proyectos de infraestructura. Nos vemos mañana a partir de las 8 de la noche para poder también nosotros nuevamente estar en el último día de este ciclo por el Día de la Madre Tierra, que ha sido desde el lunes, y que ustedes también lo pueden ver a través de la página del Facebook también y la página del IADI Perú. Ahí van a estar todas las ponencias, y en caso sean perdidos desde el comienzo, ahí van a estar para que ustedes puedan verlas en cualquier momento. Muchísimas gracias y nos vemos el día de mañana a las 8 de la noche. Gracias también a Julio, nuestro ponente el día de hoy.